Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy va a visitarnos Aitor Boiza. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por pensar en mí. A ti por pasarte. Aitor, antes de empezar a todos mis invitados les pido un poquito que se autopresenten para que quien no le conozca que se ubique un poquito y sepa quién viene a visitarme. Brevemente, pues soy una persona inconformista, emprendedor y con ganas de aprender siempre mucho. ¿A qué te dedicas? Pues depende del día. Unos días me pongo el traje, soy abogado, y otros días me dedico a la representación del calzado valenciano a nivel de la Comunidad Valenciana y a nivel también de España y en el resto de Europa. Cuéntame un poquito la carrera que te has sacado, un poquito todo, desde tu juventud, digamos, muy de la pubertad hasta el día de hoy, para ubicarme un poquito qué has hecho. Vale, pues he sido un estudiante normal. La etapa de instituto-colegio muy bien. La etapa universitaria un poco más regular, no tengo ningún problema de decirlo. Y con posterioridad, pues bueno, evidentemente has dicho que soy abogado y yo también lo he dicho. Estudié Derecho en la UMH, en la Miguel Hernández, en Elche. Y nada más terminar, pues decidí que era un tío emprendedor y que quería montar mi despacho y me lancé. 8 años, casi 9, en el camino. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vives? Pues precisamente ayer hablaba de esto, que yo vivo mi trabajo con pasión y con ilusión, y cuando se agote, dejaré mi trabajo. Cuéntame un poquito más de ti antes de llegar a las preguntas, porque sé que eres como la navaja suiza, suiza es, ¿no? Que haces mil Sí, cosas. sí, sí. Cuéntame un poquito de ti. Vale, pues por el principio, y como es una pregunta recurrente que siempre te hace la gente, ¿por qué estudiaste Derecho? Pues porque lo tenía claro. En mi caso fue una serie de televisión de abogados militares que se llamaba Alerta Roja, y lo tenía muy claro desde pequeñito. Con 14, 15 años yo ya más o menos tenía claro que quería estudiar Derecho. A partir de ahí, pues como formación base para situarnos, estudié Derecho, después hice un máster en Protección Civil y emergencias, gestión de emergencias, y en el año este de la pandemia tonto, sin saber que llegaba, 2019-2020 estudié un MBA, un máster en Administración y Dirección de Empresas, y ahora estoy con un máster de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. ¿Ves? Eso de la navaja suiza en formación, muy amplia y muy diferente. ¿Cuáles serían tus objetivos a corto plazo y a largo plazo? Porque veo que no paras de renovarte y de estudiar. ¿Cuál es tu objetivo? Vale, pues a largo plazo seguir creciendo y seguir ampliando conocimientos. No sé si con titulación universitaria, porque también me gusta mucho la formación continua y formación en cosas que me gustan, ¿no? La formación básica, digamos, base, que es la universidad, para mí, en mi caso, es como el punto de partida, pero luego a mí me gusta el abanico y ya estudias de otro modo, estudias cositas que te gustan, que no hace falta que sean títulos universitarios, propiamente dicho. Y bueno, pues a largo plazo, pues también crecer como profesional. Siempre hay algo más que aprender en todos los sentidos, en cualquier sentido de la vida. Y a corto plazo, pues generar esa sinergia del día a día, y superando retos y trabas que te pone el día a día. Y si no te lo pone el día a día, te lo ponen los juzgados con sus plazos, con sus huelgas y demás. Cuéntame un poquito, sin entrar en demasiado detalle, porque ya hemos hablado detrás de cámara que haremos otro vídeo, pero también estás metido en el mundo de la moda. Cuéntame un poquito de esto. En el mundo de la moda llevo muy poquito tiempo, aproximadamente voy a cumplir un año, concretamente en el sector de la moda, en el mundo de la moda, en el calzado, ya lo he dicho antes. Y ahí mi labor no tiene nada que ver con lo jurídico, sino ahí me dedico más a temas de representación, a temas de generar lobby, la representación sectorial, las negociaciones colectivas, convenios y demás, y todo el tema de responsabilidad social y sostenibilidad, de economía circular, etcétera, etcétera. Vale, vamos a entrar entonces un poquito más en tu oficio, o uno de ellos, y que hoy nos vamos a centrar un poquito más en la abogacía. Entonces vamos a ir haciendo preguntas un poquito más generales, porque tú dentro del mundo del abogado, ¿a qué te dedicas exactamente? Pues eso es una respuesta complicada. Para mí es una respuesta complicada. Lo primero que hago siempre es no decir que no. Y me explico. A mí me gusta ver el asunto porque soy una persona curiosa. Me gusta saber de qué trata el asunto, dónde nos movemos, y a partir de ahí funcionamos. Si me gusta, confío y se establece una relación con el cliente de confianza básica para mi profesión.
seguimos funcionando, vamos hacia adelante, y si no, en este mundo conoces siempre gente y puedes recomendar a un compañero, a otro, o bueno, si no conoces a nadie, que seguir buscando. Vale, Vale. y no te no te he contestado. Principalmente, estoy especializado en derecho penal, por lo que el penal es lo que más me gusta, pero también desde inicio de mi carrera profesional he estado vinculado a la administración pública. Entonces el derecho administrativo también es algo que me gusta y que desarrollo con eso, con pasión. Y luego, pues el tema un poquito más complicado, que siempre son los divorcios, generalmente, las guardas y custodias y demás, también una especialización profesional en eso. Vale, pues eso me gusta porque lo vamos a tocar. Vale, entrando un poquito en materia, ¿por qué decidiste este mundito? El mundo de la abogacía, del abogado. Vale, pues como te he dicho, desde pequeño, ¿no? Derecho, quiero estudiar Derecho. Durante la carrera, planteé oposiciones a notaría, oposiciones a juez, conforme vas conociendo a gente del sector, ¿no? Gente que viene a darte charlas, clases magistrales, etcétera, pues estás ahí eres como un niño pequeño, eres una esponja, vas absorbiendo. Al final me quedé con mis prácticas en un despacho penalista, y ahí es lo que me llevó pues a hacer la especialización y demás. Y luego afronté el ser abogado de una manera diferente, de buscar otro trato con el cliente, no ese trato de abogado súper, como yo digo, un abogado rancio, ¿no? No sé si es correcto, si queda muy políticamente correcto decirlo, pero un abogado clásico, ¿no? De determinado traje, determinado zapato, etcétera. Pues a mí me gustaba llegar y no transgredir, porque no es transgredir, pero sí afrontarlo de manera diferente y sobre todo darle un valor añadido al que sea el trato con el cliente, que nos entendamos los dos y hablemos en el mismo idioma. ¿Cómo es un juicio? Porque mucha gente se piensa que es como se ven en las películas con el peluquín, todo esto. Cuéntanos un poquito cómo es. Yo tenía un amigo, un conocido, que siempre me decía, pero tú cuando entras en sala te pones la peluca. Y digo, pero ¿qué peluca? No somos los lords de Inglaterra. No, únicamente nos ponemos la toga, eso sí, que pues es un poco para establecer una igualdad, ¿no? Que se vea todo un poco más igual. Y luego un juicio es como un teatro, yo siempre lo expongo así, ¿no? Hay un estrado, está un poquito más elevado y ahí están los actores, ¿no? Y de vez en cuando entra uno, entra otro, habla, le dan permiso y luego pues ahí estamos todos. Sí, Me he es un poco como imaginado, un teatro. perdona, es que me he imaginado el teatro de Got Talent, no sé por qué. Porque es el que más vemos, ¿no? Pues es un poco eso, solo que en vez de estar el jurado ahí, ¿no? En Got Talent está el jurado, pues nosotros, los abogados y los procuradores, estaríamos a los laterales y luego pues los actores irían entrando y saliendo y siendo nosotros pues esos actores permanentes ahí en la obra. Y el del medio es el que decide si se lleva el botón de oro, ¿no? Eso es. A veces el botón de oro no es de oro para nadie, ¿no? Siempre lo habrás oído, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Pues eso tiene mucha verdad. Llegaremos ahí y me gusta que lo hayas sacado, porque llegaremos ahí. No quiero adelantarme. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión y lo que menos te gusta? Al menos hasta la fecha. Vale, pues lo que más me gusta de mi profesión es, yo siempre creo que puedo ayudar a una persona, ¿no? Que tengo una parte de, aunque tengamos mala fama, los picapleitos y demás, bueno, hay gente que no nos tiene muy bien, no nos da muy buena percepción. Yo siempre lo afronto con eso, con el ánimo de ayudarme. Una de las experiencias más buenas que me han pasado en el desarrollo de mi carrera profesional es haber pasado por servicios sociales y haber estado de asesor jurídico en servicios sociales ayudando a la gente. Yo tengo esa vocación de ayuda que en mi caso pues la trato de canalizar pues en mi profesión, siempre pues intentando ayudar, ¿no? Yo siempre tengo el pensamiento de que a mi cliente lo estoy ayudando y que yo establezco la relación con mi cliente porque tenemos un feeling. Si yo no tengo feeling con mi cliente, yo creo que para cualquier persona, pero yo lo llevo eso en mi ADN profesional, el tener un poco de feeling y a partir de ahí intentar ayudar siempre.
¿Estáis dispuestos 24/7? Lo digo, por ejemplo, porque, claro, llama, por ejemplo, un preso, lo pueden encerrar a las 3 o 4 de la mañana o cualquier hora, ¿no? No sé cómo funciona esto, ¿eh? Sí, a ver, de momento no hago turno de oficio, entonces eso no quita que no me puedan llamar porque tenga algún cliente que lo pueden haber detenido y te llama la policía, tienes que ir. Generalmente no te llaman a las 3. Si no es de turno de oficio, no te suelen llamar a esas horas, ¿no? Porque tampoco las actuaciones que haces o las haces más bien a una hora de la tarde y una hora de la noche, ¿no? Luego de madrugada, pues si detienen a una persona, pues evidentemente se queda detenida y ya pues a primera hora de la mañana sí que es cuando te llaman. Eso es lo que me ha pasado a mí, en mi caso, ¿eh? Esa es mi Sí. experiencia profesional. Pero sí sé que en turno de guardia pues sí se llaman a los letrados, aunque se intenta pues no molestar, porque las actuaciones, quiero decir, después de las actuaciones en la policía ya no vas a ningún sitio más, ya vas a disposición judicial, lo normal y lo habitual, ¿no? Lo más común. Entonces da igual que vayas a las 3 de la mañana a que le tomen declaración, si es que quiere declarar, que a las 8 de la mañana o a las 7. Entonces, pues a veces la policía sí que respeta eso, ¿no? Un poco. Es que la actuación pues es así. Pero Antes, sí, te pueden llamar, sí. antes has dicho picapleitos. No todos los abogados eran iguales, pero es verdad que hay gente a lo mejor que no le gustan mucho los abogados porque, claro, hay gente que pues al final salva a los malos, ¿no? ¿Piensas que un abogado cuando se hace abogado en parte vende su alma al diablo? No, no, a ver, siempre he dicho que mi abogado, no, mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario y cuando haya una sentencia que lo haya demostrado, pues seguirá siendo inocente porque la ley y la justicia en general no tiene ese 2 más 2 son 4. A veces, como decía la canción, ¿no? 1 más 1 son 7. Pues aquí es un poco eso. No, y ahí volvemos otra vez a lo del feeling, ¿no? Evidentemente hay un derecho constitucional que es que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, con una defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tiene esa defensa, tiene que tener ese abogado y si te toca de turno, pues no puedes renunciar o puedes renunciar por unas cosas muy tasadas. Siendo abogado particular, pues es otra historia. Pero bueno, yo considero que siempre, pues eso, mi cliente es inocente y hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de que, por ejemplo, no te guste o no te sientes identificado con el cliente o que lo quieras rechazar por lo que sea, ¿se puede rechazar sin consecuencias o rechazas y, por ejemplo, va un poco como los contratos de la sanidad, que rechazas y luego no te llaman, te sancionan, no sé cómo va? No, es diferente. A ver, si eres abogado particular, pues que tu cliente te designa, es decir, tú tienes un problema, Brian, y me llamas y me dices, oye, Héctor, que es que necesito que me defiendas, tal, lo que sea. Entonces, yo soy tu abogado particular. Otra cosa es que yo te atienda a ti de oficio. Ahí sí que los motivos de renuncia son tasados, están regulados y ahí no hay posibilidad de renuncia, salvo pues unas cosas tasadas, básicamente. Hay unas pautas que tienes que seguir y ya está. ¿Tasadas? ¿Qué quiere Claro. decir tasadas? Porque, por ejemplo, yo he visto a veces en la televisión de casos muy, muy fuertes de que han renunciado hasta 2, 3 abogados o algún juez o algo así. ¿Qué quieres decir con tasadas? Tasadas quiero decir que está regulado en la ley de asistencia jurídica, vienen regulados los motivos, que ahora mismo me pillas y de memoria no me lo sé. Vale, pues yo que sé, me Porque, siento amenazado por miedo, por... claro, Vale. sí, y hay uno que es fundamental y que se alega que es la pérdida de confianza en tu cliente, ¿vale? Pero no es fácil esa renuncia. Y tampoco del cliente, ¿eh? Ojo, ahí hay que hacer un apunte. Puede renunciar el cliente y puede renunciar el abogado. Lo mismo, si es particular, no pasa nada, designa a otro, se cede la venia y ya está. Y si es de oficio, pues volvemos a los motivos que marca la ley. Si es de oficio, yo para alargar el juicio o lo que sea, no sé, me lo voy a inventar, ¿puedo estar rechazando constantemente o tengo un límite o cómo funciona? No, no.
No puedes estar rechazando constantemente. Si no hay una causa justificada, tú no puedes renunciar a tu abogado de oficio, porque si renuncias y no es por un motivo, tendrás que designar uno particular. O hacerte el abogado de ti mismo, también puedes, ¿no? O autorrepresentarte, cosa que no aconsejo a nadie. A nadie. Vale, retomamos. Entonces, poniéndote en el caso ese de que te venga un juicio que no estás de acuerdo y demás, y te obliguen, ¿no hay ninguna manera que puedas rechazarlo? No, si te obligan no puedes rechazarlo. Lo que tienes que hacer es defenderlo lo más dignamente posible. Entonces, y sobre todo, sí. con todas las garantías para tu cliente. Tú tienes una labor fundamental y unos principios. Cuando tú te haces abogado, te colegias, haces una jura o promesa de desarrollar con lealtad, con profesionalidad, etcétera, etcétera, tu labor. Tienes un oficio o cargo, digamos, así como se dice de la autoridad, por ejemplo, y tú tienes que desarrollarlo de la manera más profesional posible. Claro, imagino, igual que por ejemplo si viene un asesino o un violador y acaba de asesinar a una niña y va al médico, el médico tiene que atenderle, ¿no? Es igual, al final tu oficio es tu oficio. Efectivamente. Vale, dentro de la abogacía, ¿qué tipos de abogados hay o cuántos tipos de abogados hay? Pues tantos como personas, supongo. Ya te he dicho. Yo no quería ser el abogado ese clásico de determinado zapato, determinado traje, etcétera, pero a partir de ahí tantos como personas. Cada uno, pues esto es como cuando vas al cine y te encuentras con un taquillero o una taquillera, pues que es un poco estúpido o estúpida, y luego vas con otro que es encantador, ¿no? Pues esto es un poco igual. ¿En qué sentido? Me refería, por ejemplo, uno penal, otro laboral, otro... Eso vale, me quiero referir. Vale, entonces hablamos de especialización, sí. ¿No? Un poco, pues las ramas del mundo jurídico, ¿no? Son las que conocemos, ¿no? Pues civil, penal, contencioso administrativo, hay derecho marítimo, hay derecho, las jurisdicciones, derecho militar y el aéreo. Y creo que se está incluyendo, o no sé si se ha incluido o se estaba barajando incluir dentro del aéreo el aeroespacial. También, con esto que se abrió un nuevo ministerio y demás, ya entraba una normativa más alargada que correspondía pues a lo que es el espacio y demás. Ahí tienes las jurisdicciones, ¿no? Las más habituales, pues ya sabes, civil, penal. Dentro de esas jurisdicciones, pues ya tienes otras especializaciones, pues en cuanto a penal, pues penal de sangre, que llamamos delitos de sangre, penal socioeconómico, el compliance, que es el relativo a las empresas, al cumplimiento de normativa por parte de las empresas, etcétera. Y luego en civil, pues, ¿qué te digo? Ramas dentro de la jurisdicción civil, familia, que son pues divorcios, guardas y custodias, herencias, pues serían sucesiones, luego contratos, arrendamientos, compraventas, etcétera, y así un largo etcétera. Tampoco vamos a aburrir al personal. ¿Qué papel tiene un abogado en la sociedad? ¿Te lo contesto profesionalmente o te lo contesto como cualquier hijo de vecino? Ambas cosas o como primero arranque. Sí, un mix. Hacemos un mix. Pues yo creo que tenemos un papel fundamental. ¿Cómo sería un mundo sin abogados? Pues imaginároslo, sin un abogado como Lionel Hutz de Los Simpson, imagínate cómo podría ser el mundo. No sé, tenemos un papel que nos toca jugar un poco siempre. Para unos somos el malo, para otros somos el bueno, y yo creo que estamos un poco en medio. Siempre nos toca bailar, a nosotros siempre nos toca bailar con el más feo o con la más fea, y ya está. Creo que nuestra labor debe verse como algo, como una mediación, ¿no? Una intermediación entre la justicia, la ley, el cliente, y ahí estamos nosotros pues luchando. Al final,
nosotros luchamos por los intereses de nuestro cliente, nos debemos a nuestro cliente. Tú cuando firmas un contrato con un cliente o hacéis o llegáis a un entendimiento para una labor de representación o de asesoramiento, pues tú ya te debes a tu cliente y a sus intereses. A ti te da igual ya lo que tú pienses, lo que tú veas es lo que le tienes que explicar, y al final la última palabra siempre la tiene el cliente. Esto es como cuando te van a operar y te dicen, bueno, te puedes operar, pero puede ocurrir esto, esto y esto, o te puede pasar esto, esto y esto, y la última palabra pues siempre la tiene el cliente. ¿Cuál ha sido o cómo definirías, o hasta que me puedas contar, tu juicio más difícil? Si puedes contar, No ha llegado. Qué buena, eso ha sido buena. El más difícil no ha llegado. El más difícil siempre es el siguiente que tienes. Porque cada procedimiento es diferente, cada cliente es diferente. Cierto es que los asuntos son iguales, ¿no? Un divorcio, pues es igual a otro, pero siempre hay cositas particulares de personas, porque cada persona es diferente, y ahí es lo que le da la dificultad. Un juicio gracioso o una anécdota graciosa que puedas contarme de tu oficio. Pues para contraponer lo que estábamos hablando, el del más difícil al más, no más fácil, sino al más gracioso, sí que te lo voy a contar, te lo puedo contar. Uno de los primeros, pues fíjate, ya no existen los juicios de faltas, ahora son juicios por delito leve, bueno, desde hace unos años ya. Un juicio muy gracioso por un árbol que caían las ramas encima del tejado de mi cliente, levantaban las tejas y demás. Y bueno, pues ahí en el desarrollo del juicio, la mujer decía que mi cliente envenenaba a la planta y demás, y le pregunta, le pregunta a su señoría, no, le pregunté yo, bueno, ¿y usted cómo sabe que le ha envenenado la planta? Sí, porque cogí una hoja y se la di al perro de mi amiga, y el perro hizo así, como para atrás. Tal cual. Bueno, pues imagínate las caras del juez, de la jueza, creo recordar, de la fiscal. Las caras eran un poema. Fue un momento gracioso. Yo creo que es la anécdota más graciosa y que la recordaré siempre. Pues tenéis que encontrar de todo tipo de personas, ¿no? O personajes en ese mundillo, ¿no? Desde personas de bien discutiendo por un hijo hasta lo peor, ¿no? Sí, a veces también las personas sacan ahí lo peor, ¿no? Yo siempre intento que no. Y luego, pues yo siempre recomiendo, pásate por los juzgados, ponte en un pasillo y mira a la gente pasar, ya verás lo que ves. Bueno, yo he visto en el juzgado hasta salir a guantazos, a puñetazos, y tener que las 3 de la tarde cerrando el juzgado, yo esperando todavía porque mi juicio era el siguiente, no se había celebrado, por supuesto no era a las 3, era de hacía 2 horas o 3, y abren la puerta y salen a guantazos de la sala. Es que, corrígeme si me equivoco, no hay ningún caso realmente que os enfrentéis que sea bueno, ¿no? Me refiero para las dos personas, siempre es o discutiendo algo, o debatiendo algo, o porque ha ocurrido algún tipo de desgracia, ¿no? Sí, por regla general sí. Luego pues tienes cosas más amables, ¿no? Dos padres que tienen un régimen de custodia X, el que sea, y que quieren mejorarlo, y por la obligación que hay de si quieres llevarlo conforme a ley, cuando hay un menor todo tiene que pasar por el juzgado, ¿no? Y si quieres hacer una modificación de ese convenio regulador, pues tiene que pasar por el juzgado. Y si es para ampliar ese régimen de visitas o hacia un padre o hacia otro, o inclusive pues para alcanzar una custodia compartida, ¿no? Pues es una cosa amable. Esas cosas siempre son amables. Cuando hay un mutuo acuerdo siempre es más amable, pero la regla general es que discutamos, ¿no? Estamos ahí por discutir y porque no hemos llegado a un acuerdo o a un consenso. Pero que tiene un poquito más que el otro, ¿no? Y a ver quién se pisa y la pequeña guerra, ¿no? Exacto. Pero bueno, la cara amable que tenemos siempre y donde no discutimos es cuando previamente ya hemos discutido y llegamos a un acuerdo. Y solo vamos a ratificar. Y paz y amor. Sí. Vale, ¿cómo se negocia
pues una custodia compartida, una custodia en general, ¿cómo se negocia? Vamos a poner desde el proceso, desde el nivel, desde el punto cero, ¿vale? Punto de partida. Yo me separo ahora mismo de mi mujer, vivimos en una casa conjunta. Primero, ¿quién se va de la casa habiendo un menor? Eso es lo primero. Pues depende, como dirían los gallegos. ¿De qué depende? Esto es vivir en un depende siempre. A ver, si te lo cuento desde que tú entras por la puerta a mi despacho, pues empezamos a hablar pues por separado, ¿no? Si estáis casados, de las cosas que tenéis en común, porque habrá que hacer una disolución de gananciales, o si estáis en separación de bienes, pues tendremos que ver cómo está el régimen, inclusive qué tenéis en común y qué no. Y luego la parte de la custodia, que para mí es lo más delicado. Pero la parte de los bienes es muy sencillo. Aquí, si no tenemos 2 millones de euros en el banco o 40 millones de euros en el banco, una casa en Baqueira, otra en Sierra Nevada y otra en Marbella, pues solemos tener una cuenta en el banco, la casa a medio pagar o con suerte, con mucha suerte casi pagada, y el ordenador o el ajuar doméstico, que se llama en el derecho civil. Y luego, y eso es banal, ¿no? Ahí podemos encontrar discrepancias, pero eso es un poquito banal para mí. Luego lo delicado, que siempre son los niños, ahí es cuando empezamos a discutir. Por supuesto, mi recomendación siempre es pues llegar a un acuerdo. ¿Qué queréis? ¿Un régimen de custodia monoparental? ¿Un régimen de custodia compartida? ¿Una monoparental amplia, que no sea lo típico, ¿no? Martes y jueves y los fines de semana alternos, que variemos. Y a partir de ahí empezamos a jugar el partido. ¿Cómo lo negocias? Me preguntabas. Si yo ya sé lo que tú quieres, entonces empiezo a hablar con el otro compañero o compañera. Mi práctica habitual es hacerme con el correo electrónico y mandarle un correo electrónico presentándome. Me parece lo más formal, y además deja esa constancia. Y empezar a hablar y a discutir. Hay veces que no llegas a un acuerdo. Para todas esas veces que las demandas van por separado, ¿no? Que entramos con una demanda y entramos con y salimos ahí al paso con una contestación a la demanda porque somos bien demandante o bien demandado, pues tenemos siempre la herramienta de pedir un informe psicosocial del artículo 92 del Código Civil, si no recuerdo mal. Y ahí pues se hace una valoración por un equipo técnico de servicios sociales del juzgado, adscrito al juzgado, con psicólogo, con un equipo, ¿no? De familia, un psicólogo, un trabajador social, un orientador, lo que tenga, de lo que disponga. Y ellos ahí sí marcan una orientación porque hacen unas entrevistas con el menor, o con los menores, con el padre, con la madre. Y ahí sí marcan pues un poco la pauta, ¿no? O sea, hacen esa recomendación en la que los jueces no se suelen salir. Sí que es algo que ya marca, de ahí sí vas marcado. Yo siempre lo digo, te la juegas, si no llegáis a un acuerdo, nos la jugamos ahí a la psicosocial y ya lo que digan ellos, salvo que lleguemos a un acuerdo. Y ahí es cuando entra la labor de un abogado. Mi procuradora, eso le encanta, porque de todos los juicios que hayamos podido hacer de familia, que no son pocos, pues yo te diría que el 98% de ellos no se han celebrado. Si hemos entrado a salas para ratificar un acuerdo que hemos llegado, llamándonos el funcionario para entrar a sala, es cuando hemos llegado al acuerdo. Pero bueno, a mí me hubiese gustado llegar, pues, ¿qué te diría yo? ¿Un año antes a ese acuerdo? A veces no es posible. Vamos a poner un caso extremo. Sé que cada caso es un mundo, pero vamos a poner, yo estoy con mi mujer, no llegamos a un acuerdo, nos acabamos de separar. Hasta que llegamos a un acuerdo, alguien se tiene que ir de la casa. Siempre se suele quedar la mujer por norma general. ¿Sí o sí siempre se queda la mujer? Pues no tiene por qué. A ver, esto es a voluntad de las personas, ¿no? Igual hay una idea preconcebida de que es así, pero en muchos casos no es así, y no siempre los niños, o el niño o la niña, o que sea el menor, se queda con la madre. También hay veces que se va con el padre. Es que cada caso es un mundo y a mí no me gusta eso generalizarlo.
¿Quién se queda en la casa? Pues lo deciden. Ha habido... no es de hoy para mañana. A ver, estas cosas no vienen de hoy para mañana, ¿no? Y cuando tú decides romper con tu pareja, con tu mujer, si estás casado, con tu marido, no es de hoy para mañana. Entonces ya hay ahí pues un hecho que ya uno se ha marchado hace tiempo. Es que muchas veces la gente piensa, no, yo me divorcio, pam, cierro la puerta, pum, y entro por la mañana y cuando vengo por la tarde recojo las cosas y me voy. No, pues yo te diría que solo he tenido un caso más o menos que se pueda adecuar a esto, ¿no? A lo que la gente se piensa, que en los demás casos a lo mejor llevan separados no legalmente ni divorciados, sino separados de hecho, pues a lo mejor llevan meses separados y no han llegado a un acuerdo, o sí, o tienen un acuerdo y entonces dicen, bueno, pues ahora vamos a pasarlo por el juzgado, que es lo correcto. Entonces, no me mojo en decir quién se va siempre o quién no, porque yo solo veo mi universo y mi universo es variado. Explícame una situación, si es que la hay, que no has sabido manejar o que no has sabido, bueno, por la presión o porque os han superado, por X motivo, no has sabido manejarla del todo correcto y saliste insatisfecho. En el caso que haya, Seguro que hay alguna situación. A ver, esto es como todo. La situación incómoda, por así decirlo, casi siempre te la pone el cliente, ¿no? A los médicos no se les miente, a los curas se decía antiguamente que tampoco, y a los abogados, por favor, que la gente no les mienta. Porque yo me dibujo mi universo en base a lo que el cliente me dibuja, y yo ahí trabajo. Y si vienes el día del juicio y me dices, no, es que esto no pasó así, Héctor, esto pasó así, pues yo ya tengo mi trabajo, que no es de ese día, que hemos hecho un trabajo previo porque hemos preparado el juicio, hemos preparado las testificales, hemos preparado la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso te vuela el universo. Una vez que sí que no he podido, una cosa que no he podido manejar, por ejemplo, es en un caso en concreto, en un juicio, en una vista, que casi salto por encima del estrado al otro compañero. Me sacó de mis casillas, cosa que no es fácil, y todo por una mentira. Por una mentira que además se resolvió rápido porque se podía aportar una prueba que yo llevaba en mi mochila y se desmontó rápido. Pero es el hecho de la falta de respeto. Y luego, mira, esa hace tiempo. Y hace poquito tuve también un encontronazo con un compañero. No un encontronazo, sino me pareció una falta de respeto absoluta. Que también, que me sacó de mis casillas, y cuando salí pegué un golpe en la mesa que me sacó de mis casillas. Y ahí sí fue por falta de deferencia entre compañeros. A ver, somos me lo dijo un compañero una vez, somos rivales pero no somos enemigos. Y es cierto, somos compañeros de profesión, somos rivales porque estamos cada uno en un lado, pero no somos enemigos. Entre él o ella y yo no tenemos ninguna disputa personal, por lo tanto no somos enemigos. Pero dime, simplemente que nos pone cachondo, hablando claro, mediros el uno al otro. No, para nada, ¿no? Nada. No. O es más cosa de película, de esto de intentar medirse el uno al otro, que casi te olvidas del cliente y es cuestión ya de abogado contra abogado. Sí. Yo creo que eso es de película. Aunque hay alguno que sí, que esto es como todo, ¿no? Hay un dicho que es cuando hablas se escucha, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay abogados que cuando hablas se escuchan ellos básicamente. Y luego, pues, gente más práctica. Mira, yo jugaba al fútbol. He jugado al fútbol casi toda la vida, hasta los 25 o 26 años, ¿no? Y siempre lo explico así, y va a ser muy sencillo. Cuando yo era Levín y estábamos en la portería, estábamos en el campo de fútbol 7, yo era portero y yo no llegaba al larguero. Cuando cambiamos a infantil, que ya pasas a fútbol 11, ya pasas al campo grande, entonces yo llegaba al larguero de fútbol 7,
Con lo cual hay una cosa que es muy complicada ahí, ¿no? Pues yo era un portero muy práctico y resolvía las cosas de manera muy práctica. Donde uno se pegaba una lucida, una estirada ahí súper guay, pues yo tenía que dar 3 o 4 pasitos más y entonces saltar. Y ya no quedaba tan bonito, pero quedaba más resolutivo. Pues yo afronto la profesión así. Soy muy práctico, bastante conciso y la solución rapidita y no aburramos al personal. Que hay gente que aburre a las ovejas. Como contrincante, por llamarlo de alguna manera, ¿se puede decir que eres un dolor de cabeza? Uy, espero que no. O sea, Espero contrincante que no. me refiero al abogado contrario. Un dolor de cabeza, tienes que ser un dolor de cabeza para mí, me quiero imaginar, ¿no? Le genero... No, espero que no. Es que, a ver, esto va en la forma de ser y a mí no me gusta pedir más de lo que me pertenece. Ahora, no me toques lo que me pertenece. Entonces sí, soy un tocapelotas. Un vampiro, vampiro. Entonces sí jugamos. Pero no, por regla general, yo soy bastante amable y no me gusta... Es que discutiendo se pierde mucha energía. Entonces lo afronto más sencillo. Hay gente que dice, oh, pues te falta sangre. No, es que consigo lo mismo. Si luego va a venir al redil, luego va a venir a mi campo. Entonces, ¿para qué nos vamos a perder el tiempo en discutir? ¿Cómo se mantienen los abogados renovados? Porque me imagino que los abogados tienen que estar renovados todo el rato pues, en tema de leyes, lo que sea. No sé si hay una página donde se van renovando, no lo sé. ¿Cómo se renuevan los abogados? ¿Cómo están al día? Pues es un poco complicado. Los médicos tienen el Valdemecum, creo que se llama, o parecido, y ahí es donde buscan las enfermedades y leen, ¿no? Nosotros tenemos una cosa que se llama jurisprudencia, que es un poquito más amplia, es un poquito más amplia que el libro de los médicos, y ahí es donde tú buscas... eso no es renovarse, ¿vale? Eso es estar al día de cómo se resuelve el caso o cómo se han resuelto, casos similares en ese juzgado o en la audiencia provincial o por dónde van los jueces, ¿no? Más o menos, para saber la tendencia, digamos. Luego, lo que me preguntabas es cómo estamos al día. Pues supongo que es un poco del día a día, es un poco trabajo diario. El día a día estás leyendo la prensa, es decir, yo leo o por lo menos ojeo digitalmente pues 4 o 5 periódicos diferentes donde te haces un poco, sabes cómo va la sociedad y a partir de ahí lo que se está legislando. Date cuenta que se legisla diariamente, pero diariamente casi que se legisla con atraso, ¿no? Porque la ley siempre va un poquito por atrás de la sociedad o del avance de la sociedad. Sí que hay páginas donde tú puedes mirar pues, la legislación más actualizada, porque evidentemente no habrían habitaciones suficientes para tener los libros todos actualizados, ¿no? Los códigos penales, las leyes de enjuiciamiento y demás. Y luego, pues, el estar al día a día te lo hace... es que lo básico... Digamos que lo básico se reforma poco, por así decirlo, ¿no? O en menor medida o con un amplio periodo de tiempo que otras cosas. Entonces eso cambia menos, lo sustancial cambia menos. Luego vas jugando y luego el estar al día, vuelvo otra vez, es la jurisprudencia lo que te da el saber la tendencia. Lo que te interesa a ti casi realmente es conocer la jurisprudencia para tu caso, para aplicarlo al caso. Luego la legislación, pues tienes que estar al día, te la vas leyendo. No hay más. ¿Qué es lo que más te interesa de tu día a día como abogado? ¿Lo que más te llama la atención o lo que más te pone? Es que soy un abogado atípico. Y me queda un poco gallego ahí todo el tema. El tono, perdón. Soy un abogado un poco atípico. Lo que más me interesa del día a día, no sabría decirte. A nivel jurídico, no sé, pues estar al día de la legislación. No sé. Supongo que lo que más me interesa, pues a veces es... Yo me muevo en LinkedIn, entonces, para quien lo conozca, pues la red social profesional, ¿no? Entonces ahí sí que verdaderamente leo, sigo a varios, en concreto,
no me preguntes cómo se llama porque no me acuerdo, pero a un letrado de la Administración de Justicia que escribe y me gusta cómo escribe, y a veces pues le comentas, y luego hay uno que sí que me acuerdo que es Mateo Buen Abogado, porque se llama Mateo Bueno, creo, de nombre, y queda así, ¿no? La coletilla Mateo Buen Abogado. Que también escribe cosas curiosas sobre casos concretos y demás. Eso es lo que más me interesa del día a día. Hay un poco el día a día de mi profesión, pues eso, leer algo que me interese, pero no de mi Es que es una pregunta complicada, ¿eh? Me has puesto contra las cuerdas y me voy poniendo yo solo contra las cuerdas ahí. Yo te he hecho una pregunta muy corta y tú solo, cuanto más hablas, más te está... Yo no te digo nada. Más me lío. Nada. Lo que más me interesa al final es que mi cliente esté contento. Eso es sincero, eso es la respuesta sincera. ¿Hay alguna manera de reclamar a empresas grandes, como por ejemplo, no voy a decir nombres, pero empresas telefónicas que conocemos, empresas, macroempresas de este tipo? ¿Hay alguna manera de echarles el pulso? Por ejemplo, que te envíen facturas 1.000 euros en un mes o algo así y tienes que echarle el pulso de alguna manera. Sí, hombre, pasas por el despacho, te sientas, vemos la factura y la reclamamos. ¿Pero es difícil No. o es el mismo proceso de una denuncia de una persona normal? No, porque tienes otras herramientas. Tienes otras herramientas a nivel consumidor o a nivel usuario, sí, a nivel consumidor, que te pueden, que hacen más presión. Que hacen más presión. Pues la oficina del consumidor, los propios servicios de reclamación de las compañías. Es difícil, pero a través de la oficina del consumidor se consiguen grandes cosas. Es un servicio gratuito. Mucha gente no lo utiliza, pero se consiguen muchas cosas, ¿eh? Y luego, pues ya más allá, pues sí, tienes que acudir a un abogado y plantear el procedimiento sobre la cuestión que sea. Tema Ocupas, no sé si estás puesto. Sí, algo. Sí. ¿Cómo está el asunto Ocupas? Si me puedes explicar un poco así por encima. ¿El tema ocupa o el tema desocupa? Bueno, el tema de desocupación, de echarlos de casa y tal, me quiero referir a esto. Pues es un poco, es un tema delicado. Yo he tenido no muchos asuntos, tuve uno en concreto que estuve aproximadamente pues 3 años, fácil. Hasta se perdió la demanda por el juzgado, imagínate cómo está la cosa. Es un tema delicado, está mal y te explico por qué, rápido. Porque los juzgados no son ágiles, básicamente, pero no son ágiles en eso, ni en el 98% de los procedimientos que entran a un juzgado, ¿vale? Por falta de medios, generalmente. Y a partir de ahí, pues hay unos requisitos que cumplir, ¿no? Pues rápido, demanda, que no contestan, notificación, otra notificación. El procedimiento judicial es bastante lento, no farragoso, porque hace cosa de 5 años, creo, se aligeró un poco, en cierta medida, pero es un tema complicado. Y cuando entras ya con temas de familias, ¿no? que pueden ser vulnerables, que no están ahí porque quieren, etcétera, pues todavía se vuelve un poquito más delicado. Entonces está lento. No te voy a decir que está mal, está lento. Está complicado España porque es una pena y a la vez, gracias a ellos, que tenemos que llamar, ¿no? o asistir a empresas de desocupación, ¿no? para intentar sacar a este tipo de personas. Cuando este tipo de empresas no deberían existir si la ley funcionara como debería funcionar, ¿no? Sí. Que echarán a la gente en 24 horas de tu casa, porque claro, lo que tú me estás diciendo, que hay menores a veces y no pueden echar a los ocupas, pero es que quizá yo tengo menores también y es mi propia casa. Claro, ¿no? claro. Es que hay un debate ético, moral y legal, ¿no? Ahí entras en una cosa, pues que si entras por un tema social, pues es crudo, pero claro, es que me puede revertir a mí y yo también tener una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y no tengo dónde meter a mi familia o yo mismo, ¿no? Entonces es complicado. Mira, yo tengo un amigo en Miami que me decía que allí, o
no sé si exactamente en Miami, ¿no? Pero en el estado o en la Florida. En la Florida iba el sheriff o el policía, no sé muy bien, y tocaba la puerta y decía, preguntaba, ¿no? ¿Puede demostrarme usted que está legalmente en esta vivienda? Sí. A ver, pues saque los papeles. Sacaba las escrituras, lo que fuese, contrato de alquiler, lo que fuese, ¿no? Y luego, en el caso que no, venía, te ponía una estaca, un cartel ahí en el jardincillo, si es que había, y una notificación diciéndote que tal día se te iba a desalojar. Iba a venir la policía y te iba a desalojar. Y a partir de ahí, pues, cambiaré la cerradura y si tienes cosas, pues se han quedado dentro, ¿no? Ni tanto ni con 3 pelucas, ¿no? Una cosa intermedia. Sí que el procedimiento debería ser un poquito más ágil. En ciertos momentos de la ocupación, digamos, pues podría afrontarse de otro modo, pero el sistema es el que hay y con ese jugamos. Pero a ver, corrígeme si me equivoco. Yo ahora mismo te robo el coche, a mí me paran por ahí en un control rutinario. Me ven, Sí. me piden esos papeles y me ven que llevo tu coche. A mí me detienen y me quitan tu coche porque te lo he robado. Claro, Es un y el coche va a un coche, y es un depósito. coche, sí, pero es un coche que vale 1.000, 2.000, 3.000 euros. Puede valer. Una casa vale Sí. 200, 300, 400.000 euros. Incluso yo he demostrado con mis papeles que en mi casa, ¿cómo pueden permitir algo tan valioso que me dejen a mí fuera de mi propia casa? Ya. Yo sé que tú no pintas nada ahí, pero bueno, yo qué sé, eres abogado. Entramos en. Decía un profesor mío de Derecho Penal, a ver si no me acuerdo mal, algo así como que constituía morada, ¿no? Que domicilio no era lo mismo que morada. Creo recordar, hablo de memoria. Básicamente es eso, quiero decir. Cuando tú estás dentro de una propiedad, de un inmueble, se presupone tu casa, ¿no? El lugar donde habitas, con un tema de privacidad, por decirlo de una manera común, básica. Entonces hay una inviolabilidad, ¿no? Del domicilio. Eso sí que suena de inviolabilidad del domicilio. Entonces ahí es donde se juega el partido, ¿no? Tú estás dentro de una casa, etcétera, tienes que acreditar, no puedes acreditarlo, pero bueno, pues ya digamos que la autoridad en este caso no goza de la suficiente autoridad para entrar en el domicilio, porque realmente no se está cometiendo ningún ilícito. Ya sabes que la policía solo puede entrar a un domicilio cuando entiende que se está cometiendo un ilícito. Por ejemplo, pues una violencia, un robo mismo, ¿no? Se está cometiendo en ese momento y la policía sí tiene el indicio suficiente para poder entrar y vulnerar ese derecho de inviolabilidad. Lo estoy explicando de una manera muy burda, ¿eh? Sí, pero ¿qué robo hay en mi propiedad más grande que mi propia propiedad? Sí, pero... Sí, o sea, a ver, no te quiero... A dar la vuelta, empezamos a darle la vuelta a la columna, ¿no? Sí, exacto. Sé que nunca acabaríamos, pero al final eres abogado, tenía que sacártelo, ¿sabes? No acabaríamos. De hecho, fíjate cómo actúan, ¿no? Bastante cómo actúan las empresas que has mencionado, ¿no? De desocupación, y a las que algunas personas recurren, perdón. No pueden entrar tampoco, aunque esté el dueño con la escritura en la mano, o con la escritura o con la nota registral, que es verdaderamente lo que acredita la propiedad. Lo que montan son de la misma manera. Puertas de acceso, y en algún momento tienen que salir y a comer o lo que sea, y una vez que salen ya no entran. Funcionan así.
Y la verdad que, vuelvo a repetir, aquí ha venido alguna empresa a hablar y la verdad que hacen un trabajazo. Desde aquí le mando mucho apoyo porque hacen un trabajo, bueno, no sé si has visto las noticias de una empresa de desocupación que han apuñalado a uno ayer o Sí, hoy. sí que lo he visto en un canal de Telegram de noticias, sí. Sí, sí. De verdad que se enfrentan a cosas muy fuertes, siendo, con perdón de la palabra, unos pringaillos como nosotros de a pie, ¿eh? O sea, no son ley, no son nadie, y se enfrentan, pues imagínate tú, y con el edificio lleno de ocupas hoy. Creo que incluso Sí, están metidos en crimen organizado y todo, o sea. a ver, te contaba antes, yo tuve un caso, desalojamos un edificio entero, un edificio pequeño de 3 plantas, pero el edificio era entero y vino con la policía, evidentemente, porque el desalojo fue por parte del juzgado y lo que te encuentras pues no es de buen gusto. En este caso no había nadie, pero había un contenedor o dos de basura dentro. Es que tienen humor, Entonces, es que aparte de que te roban la casa, se quedan con todo lo que hay dentro, tu ropa, tu dinero, tus ahorros, todo. Incluso, mira, este verano vi una vez en la noticia, no sé si se hizo viral, que incluso el tío entró, la familia entró con un palo de hierro a echar a la gente de su casa y decían que eran ocupas vacacionales. O sea, yo me quedé ya flipado ya. sí, sí. El problema, a ver, claro, es que ¿dónde ponemos el corte, ¿no? El problema es dónde ponemos el corte. En el que ocupa una casa. ¿Está bien ocupar una casa de un banco? No, Porque es de pero un ya, banco. sin entrar en eso, es que si nos podemos todos los. Vamos, hablando de España, ¿vale? Porque hay gente que nos ve fuera de España. Hablando de España, nos podemos todos los españoles así. En verano, porque queremos todos salir de vacaciones en verano gratis, es que nos quedamos todos sin casa. ¿Cómo es esto? Claro. Ocupa A ver, vacacional. Esto ya es el colmo. eh, es que eso es una labor social, quiero decir. Es una labor de educación social. A mí, y supongo que a ti, no se te ocurriría ocupar una vivienda, salvo en un caso de extrema necesidad. Igual ni así te lo planteas, ¿no? Igual así tampoco te lo planteas. Dices, pues bueno, yo prefiero vivir yo qué sé, en un cajero, ¿no? Es muy triste. Y no cometer un delito. Pero esto es como el que va al supermercado de la esquina y se lleva una chocolatina. O el que se va a un gran almacén y se lleva una chocolatina. Son hechos que están mal, que están penalizados, que son reprochables, tienen un reproche penal y ya está. Y el que lo comete sabe lo que está haciendo. Entrando ahí, buscándole un poquito de punta a la lanza de lo que acabas de decir, yo puedo pasar al que roba 3 latas de atún y 2 trozos de carne de pollo. Pero es que, claro, robar una casa lo veo algo demasiado hardcore. O sea, mi educación no permitiría eso. Preferiría antes vivir debajo de un puente. O bueno, Ya, gracias a Dios, pero aquí en España hay trabajo. Aunque sea cobrando 3 euros la hora y que te estén estafando, puedes trabajar. O sea, en España, gracias a Dios, hoy a 2023, quien vive de ocupas porque quiere. Y esto me juego el pescuezo que lo digo a ciencia cierta. Yo ya no te digo que pasen, ya no te digo que pasen hambre o que pasen momentos difíciles. O un momento puntual que te quedes sin casa, te puede ocurrir, pero te estoy hablando ya de ocupas de los que estamos hablando. Eso ya es por vicio y por querer vivir de la cara y todo ya, esto. bueno, eso es morro, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? Porque puede ocurrir de que morro al asunto. Claro, que te quiten la casa, que coincida que no tengas familia, que puedes sumar 1000 factores, te puede ver en ese berenjenal, sí. Pero yo, al menos en mi caso, no me podría llegar a ver así por el tipo de persona que soy. Entonces, lo que tú has dicho, por base de mi educación, no lo concibo. Entonces, estoy súper en contra de este tipo de personas. Y es que no les perdono ni esto. Por ejemplo, lo que tú has dicho de que si alguien pasa hambre y robe 3 latas de atún, oye, le está robando una tienda, pero es que esa persona tiene hambre. Eso lo puedo llegar a pasar y puedo ser humano. Lo de ocupa, tío, déjame decirte que eso... y como no soy abogado, pues me la juego. No es eso. No podría, o sea, no podría poner la mano en el fuego, quiero decir, es algo muy delicado, hay situaciones muy complicadas en la vida, por supuesto, no estaré conforme con lo que tú has dicho, ¿no? Estos ocupas vacacionales,
no podría estar conforme con eso jamás en la vida, pero hay determinadas situaciones que esto es como una cosa que hablábamos en off, ¿no? La defensa, ¿no? La legítima defensa, ¿no? Un poco. Pues estamos ahí, ¿no? ¿Qué podemos justificar y qué no? Pues donde pongamos el límite. Entonces yo no podría poner la mano ahí para justificar nada. No puedo justificar uno y puedo comprender el otro, pero tampoco igual puedo justificarlo, pero no sé qué haría yo en esa situación. Estoy hablando de muchas situaciones, ¿eh? Sé que en una situación de extrema, muy extrema, pues uno se busca la vida, está el instinto de supervivencia y se mete donde sea. Pero dentro del instinto de supervivencia se puede... Te hablo siempre de España, ¿eh? Porque hay países y países y situaciones y situaciones. Pienso que en España, incluso estando tú del peor momento... Yo ahora mismo, mira, vi una entrevista no hace mucho de un Policía Nacional que justamente ha venido aquí a grabar conmigo, pero justamente no salió este tema. Aquí en España, yo ahora mismo te suelto en bolas, en plena Gran Vía, y no te dejan estar en bolas ni morirte de hambre. Vamos, quien sea, asociaciones, ONGs, Ya, Sanitas, quien sea, y te ponen un jersey y te dan 4 magdalenas y un bocata de jamón serrano. Yo estoy conforme con lo que tú dices, sí, es cierto, pasa, ¿no? Sí, es cierto. Pero fíjate, yo que, como te he dicho al principio, he trabajado en servicios sociales, a veces ves cosas que no desearías ver. Ya, imagino. Y que faltan medios, por muchos medios que tú has comentado, ¿no? Pues hay infinidad de ese tercer sector que se llama, ¿no? Asociaciones y demás, que cubren pues ahí donde el Estado no llega o llega tarde, que debería llegar, pero pues por lo que sea no llega. Todavía es poco. Y lo hemos visto, Brian, en la pandemia, ¿no? Hemos visto las colas del hambre, hemos visto asociaciones vecinales que no daban más, hemos visto, pues, por referencia, ¿no? Cáritas, más sonado, que lo conoce todo el mundo. Me estoy poniendo en supuestos casos, también estoy hablando de mi silla también, y a veces hay casos que no queremos vernos, como tú has dicho, en pandemia, nadie pensaría que hubiéramos pasado por esto hasta que llegamos a pasarlo. Entonces también es muy fácil hablar desde aquí, pero... Yo doy mi opinión, pero también desde aquí sentado. Es cierto que hay muchas oportunidades, ¿no? Y oportunidades de ayuda, ¿eh? Oportunidades de ayuda, hablo en este caso. Pero no lo sé. No te puedo decir porque no puedo justificarlo, pero no sé qué haría en esa situación. Entonces, como en esa situación tú has dicho antes, sale el instinto de supervivencia y al final somos animales, pues no te sabría decir. Por supuesto, vaya por delante, ¿no? Que quede claro que estoy en contra de este hecho. Pero cada cual tiene sus motivos. Algunos los podemos comprender, otros no. Y hasta ahí. Y pasa palabra, que hemos ahí desarrollado bastante este tema. Vale, ante una violencia doméstica, ante una violencia de género, ante una violencia en general, ¿cómo debemos actuar? Por norma general. Vamos de Málaga a Malagón, ¿eh? Me estás apretando las clavijas. ¿En qué sentido? Dame alguna pista más. Me lo planteas de manera muy general. Yo llego a casa, no ha ocurrido, ¿vale? Tengo varios hermanos y son muy buenos, ¿vale? Pero llego a casa, veo a mi cuñada que se está peleando con mi hermano y ocurre una violencia en casa y un desastre total. ¿Cómo yo, como tercero, debo reaccionar? Quiero que me contestes eso. Y luego, de los dos bandos, en el caso de ella que diga que es la víctima y él que diga que es la víctima. Vamos a poner los 3 casos, ¿vale? Vale. Pues lo primero, si hay menores, pues sacarlos de... Te hablo un poco con una visión 360, ¿no? Un poquito de lo que conozco de la rama de policial, un poco de abogacía y un poco social, ¿no? Hay un poco 360 y un poco parte mía. Si hay menores, ya te lo digo, pues sacarlos de allí porque no es una situación muy agradable. Y a partir de ahí, dependiendo de lo que me encuentre,
y vamos a ser un poco abogados del diablo, pues llama a la policía, ¿no? Que son los especialistas en estos temas. Depende de lo que te encuentres, ¿no? Creo que ahí hay un poco de sentido común y que si uno tiene un hacha y está clavando el hacha al otro, pues directamente, ¿no? Y si no es eso, pues también llamar a la policía. Los que pueden mediar en ese... la policía, a veces... Bueno, tú has entrevistado a un policía, me has comentado, yo no he visto esa entrevista, pero tienen también esa labor de mediación, ¿no? Un poco de mediación. Y a partir de ahí, pues empezar a jugar el partido, que diría... ¿Cómo te gustan los partidos, eh? Te voy a hacer una pregunta dentro de esta pregunta que hemos hecho, ¿vale? Estaba con el tema de la ley, sí o sí, este tipo de cosas, no vamos a entrar dentro de esas leyes y tal, pero ¿es real lo que se hizo un poco medio viral ahí por las redes, de que ahora mismo una mujer sin lesiones, sin nada, ahora con el tema de la ley, te denuncia y tú sí o sí vas detenido y tienes que demostrar que no has sido el agresor? ¿Sí o sí te vas para adentro? ¿O hay casos de que no? Hay casos en los que no. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de porcentaje sí? No podría decirte, no conozco las estadísticas. En ese caso me quiero referir, eres culpable y tienes que demostrar que eres inocente. No es el caso de que eres inocente. Tú dices que hay una minoración o una vulneración directamente del derecho a la presunción de inocencia. No sé exactamente cómo está el tema pero sé que ahora mismo las leyes, esto lo hemos hablado también antes detrás de cámaras, que hay un poco, no se sabe ni qué es qué también, porque la tasa es que las redes sociales hablan muchas cosas y muchas veces no son ni las reales. Entonces se hizo muy viral esto. Entonces te pregunto, no sé si estás puesto, ¿de qué es realmente así? A ver, vuelvo. Si interviene la policía, ya sabes, va a haber esa labor de mediación. No sé si es correcto decirlo en este caso, no es una mediación real, pero va a haber una intervención policial, ¿no? Que va a ser la que va a marcar el camino a seguir. A partir de ahí, ellos hacen un atestado en base a lo que ellos perciben y lo que ellos ven. Y te hablo de propia experiencia, te hablo de caso real. En varias intervenciones en un mismo domicilio, con unas mismas 2 personas implicadas, pues en una intervención determinaban que sí podía haber una violencia, y en otra intervención pues determinaban que no podía, ¿vale? No hay una desvirtuación ni una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ¿vale? Pero lo que se hace es actuar por protocolo. Es decir, aparte de la ley, la policía actúa por protocolo. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local actúan por protocolos, y ellos firman unos protocolos de actuación y que más o menos garantizan los derechos para las 2 personas que haya interviniendo, ¿no? en esa violencia que se está produciendo o que se puede haber producido. No hay una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, aunque en muchos medios sí se hace una viralización de eso. No lo creo. Lo que hay es una atención un poco más personalizada o específica, atendiendo a la gravedad de los hechos. Vale, cambiando un poco de tema, imagínate, yo voy, bueno, con mi pareja no tengo pareja, ¿vale? Con una amiga, con mi hermana tampoco tengo hermana. Y viene un ladrón y nos pega un tirón en el bolso o lo que sea, ¿vale? O me atacan por la calle y yo me defiendo. El tipo me pega una torta, le tira a mi hermana el bolso o lo que sea, y yo pues le pego otra torta para intentar quitarle el bolso. Bueno, con tal mala desgracia que encima me acaban de atacar y yo a ese tipo le he hecho daño, le he roto la mandíbula, por ejemplo. ¿Tengo que pagarle esa mandíbula o se considera defensa personal? Legítima defensa. Defensa personal es lo que haces en el gimnasio. Bueno, legítima defensa, sí. Bueno, me has entendido. Sí, perfectamente. Proporcionalidad de medios, ¿no? Actuaría ahí eso que vemos también en la policía, ¿no? La proporcionalidad de medios. Si lleva un arma blanca, pues o no lleva un arma, o lleva una piedra, ¿no? Eso que se habla muchas veces, la proporcionalidad de medios. La verdad que la legítima defensa tiene de manera práctica, tiene una delgada línea.
Yo lo que te aconsejo es que te vayas corriendo siempre. Eso, yo he practicado artes marciales y mi maestro decía, el que sabe no se pega y el que sabe si puede sale corriendo. Otra cosa es que no tengamos otra opción. Al caso que tú me has dicho, pues supongo que estaríais como denunciante, denunciado, denunciado, denunciante, una cosa muy curiosa, y sería un juez el que determinase si verdaderamente ha habido, aparte de una proporcionalidad de medios, ¿vale? Una proporcionalidad en los hechos. Otra cosa importante que hay, hablamos de un término puramente jurídico, que es el miedo insuperable, ¿no? Las personas cuando sufren un miedo insuperable, por ejemplo, que le pongan una pistola, aunque sea de mentira, ¿vale? Una pistola simulada en la cabeza a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu hermano, a quien sea, ¿no? Y tú lo ves y haces ese acto, ¿no? De intentar salvar la vida de esa persona, hay una cosa y un factor que es un eximente, que es el miedo insuperable. No puede haber un reproche penal, te lo voy a explicar, no puede haber un reproche penal en la situación en la que, aunque se estuviera cometiendo un ilícito por el hecho que se produce, cualquier persona actuaría del mismo modo. Corrígeme si me equivoco. O sea, por ejemplo, tú y yo vamos caminando por la calle, nos agreden 4 tipos, uno lleva un cuchillo y en ese forcejeo yo defendiéndote a ti y a mí, abatimos a una persona de estas. Eso sería, por ejemplo, lo que más o menos acabas de explicar. De intentar defenderte y en un caso de vida o muerte. Depende de los hechos concretos. No Pues exactamente. es una línea demasiado fina, ¿eh? Por eso te he dicho que en la práctica caminas sobre una línea muy delgada que se puede hacer un poquito más ancha o un poquito más estrecha. Incluso una línea no podría llamarle línea porque a lo mejor otro podría verlo como ley y otro verlo del otro lado, ¿no? Es un poco, ¿no? Claro, date cuenta que te planteaba que se va a dar la situación que estás como denunciante, pero también como denunciado. Seguro. Seguro. ¿Puedo pedir 100%. 2 horas con este tipo en un cuarto? Hay una anécdota muy buena que me contaban, que no sé si es verdad o es mentira, a mí me la contaban como verdad, ¿no? Pero no sé si realmente pasó, y era un hombre que, pues, una pelea, no sé qué, o le había pegado al otro, no sé el motivo, y le decía, y en el día del juicio o de la vista, le decía que lo condenaban 60 euros, no sé, una cantidad. Y le dijo, señoría, me ha dicho que la multa es de 60 euros, pues póngame otra multa que voy a pagar 60 euros más, pero este se lleva otro guantazo ahora mismo. Yo he visto uno de que se ve que es un preso, bueno, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero ahora me ha venido a la cabeza pensar que iba a ser ese caso. Un hombre de color que se ve que le ha liado en la cárcel y se ha liado a pegarle hostias a los guardias o no sé qué. Y le preguntan, ¿pero a cuántos guardias ha pegado usted? Y dice, pues no sé, a todos los que se movían. Y eso lo dice en el juicio, ¿eh? Qué bueno, tío. Es que, no, es complicado, ¿no? Ahí sí que estamos al caso por caso, no se puede generalizar, y planteando el caso, pues ya te digo, habrían 2 abogados y cada uno lo plantearía de su modo y sería el juez el que resolviera. Espérate, porque ha venido a hablar con Brian. Ponte que estoy en mi casa, ¿vale? Venga. Vienen 2 asaltantes y pues están en mi hogar todo cerrado, pues he entrado con un palo, no sé, me siento en peligro. Yo voy a defender ¿Sí? mi hogar, mi familia, mi perro, mi vida. Defendiéndome en un forcejeo, abato a una persona de estas. Lo asesino, al asesino. ¿Qué me puede pasar? Entra ahí la defensa, bueno, la defensa personal, la defensa legítima, ¿entraría ahí o tampoco? En España no existe esto. Pues fíjate, hace cuestión de unas semanas había un caso parecido que me ha venido a la mente, pero no recuerdo muy bien, de un hombre que tenía, no sé si 65 o 70 años, encima no oía bien, no veía bien, y mata a una persona
después de que le hayan pegado un sartenazo en la cabeza. No, un sartenazo no. Un golpe con una vara de metálica en la cabeza. Consigue coger un cuchillo de la cocina. El hombre que... Es que no recuerdo si era ciego completamente. Y dando puñaladas, le clava una puñalada, fallece esa persona. La pareja de esa persona estaba en la calle porque creo que era como un chalet o una casa de campo, no recuerdo muy bien, y lo han condenado a ese señor. Creo que te vale para contestarte a la pregunta que me has hecho. Siendo mayor, estando enfermo y en tu propia casa y aún así estás condenado, o sea, yo haciéndome el cojo no paso, ¿no? Hay que estar un poco al caso por caso, ¿no? Y un poco a... No sé si estaba condenado en primera o en segunda instancia. Quiero decir, si era el primer juicio, para quien no sepa de derecho, pues era el primer juicio o ya era la audiencia provincial, pero sí que lo escuché en la radio. Dejando un poquito tu oficio como abogado, como persona de a pie, ¿qué piensas, cómo piensas que debería estar la ley en este caso tan extremo que he puesto? Hablando de tu propia propiedad en defensa tuya y de tu familia. Hablando de ti, ya dejando de lado el profesional. Como Aitor, persona civil, de a pie. Cualquier hijo de vecino, ¿no? Sí. Aitor, cualquier hijo de vecino. Es difícil, ¿no? Es difícil contestar sabiendo lo que sé o lo que veo. No, supongo que esto no puede ser como nos cuentan que es Estados Unidos, porque no he vivido en Estados Unidos y no cuento o no creo que tenga la suficiente certeza de lo que ocurre allí, pero lo que nos llega, ¿no? Que es un poco el western. No me sale. Los vaqueros. Los indios y los vaqueros, ¿no? No creo que debería ser así, pero sí que creo que debería garantizarse un poco más, pues eso que tú dices, un poco más creo que nadie debería verse en esa situación, pero viéndose en esa situación, pues creo que al final pues estás protegiendo a tu casa, a tu familia. Creo que no se te podría reprochar, ¿no? Que quieran hacer daño a tu familia o a ti mismo y tú tengas que verte con una proporcionalidad de medios envuelto en esa situación y garantizar un poco. Pero bueno, el sistema que tenemos es muy digno y jugamos con lo que hay. Te voy a hacer una pregunta igual, pero un poquitín más rebuscada. Imagínate que le hace daño mi perro a ese criminal. ¿Al perro lo condenan? ¿De alguna manera lo matan o algo así, estando en mi propia casa, en mi propio perro? Pues no sabría contestarte. Pregunta que no sabría contestar. No sé si habría algún tipo de... ¿Hay algún caso por ahí, no? Me suena que ha habido algún caso... Supongo que sí, pero vamos, que si me pasa esto a mí en mi propia casa, supongo que al animal lo crucifican, vaya. Alguien pediría que fuese sacrificado, ¿no? Ha habido varios sacrificios de animales que han mordido, pero no sé si en esa tesitura. Vale. Pero no lo sé. A ver, sí sé una cosa. Te condenarían a ti, por lo menos a la responsabilidad civil, porque el perro es tuyo. Tócate los huevos, hasta en mi propia casa, tío. Es que es increíble, macho. Mira, yo a todo el mundo que pasa por aquí, que hablamos de España, digo que esto es Españistán. Y todo el mundo se ríe, pero esto es Españistán. De ser condenado, podrían condenarte a ti por esa responsabilidad civil del animal, eso sí. El otro día hablaba con este policía que te digo, es que aún no ha salido, ¿vale? He entrevistado a varios policías, pero este policía también ha estudiado de Derecho, y hablamos un poquito del tema de los abogados. Y me dijo pues que cuesta sacarlos. Y le hice una pregunta también medio rebuscada, así de las mías, y le dije, vale, uno ocupa un cuartel de la Guardia Civil. ¿Funciona exactamente igual? Lo echamos a la puta calle, o sea... no me jodas, tío, pero es un edificio igual que otro cualquiera. ¿Por qué ahí sí se le echan y si se meten en mi casa no? No es un edificio igual que otro. Precisamente bueno, ahora no sé cómo estará exactamente, pero la Guardia Civil es un
cuerpo militar, Sí, que hasta, bueno, tío, hasta pero, antes, pero es hasta un antes edificio. de la pandemia dependía. Puestos así, sí, pero puestos así, como hemos ido... Es un edificio público, es una instalación Bueno, pública. pero me he metido con dos menores, no sé qué... Ya, tú me entiendes cómo se mete esta gente. ¿También, no funciona igual? ¿Los echan a tomar por saco? No lo sé, no sé Los cómo funcionaría. los policías podrían cerrar el cuartel y poder irse a dormir a sus casas. Yo en mi casa no puedo cerrar mi casa e irme a mi casa a dormir. Bueno, el que viva en la casa cuartel no podría marcharse. Bueno, sí, pero bueno. Incluso si se ponen tonto ellos mismos pueden ir abajo a los cuartelillos y dormir allí. Yo como mi casa propia me quedo en la calle, tío. Esta pregunta se la solté y se empezó a reír y me lo soltó directamente, pero realmente no estamos en... ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo él? Entramos para adentro y nos echamos echando hostias, así de claro me lo dijo. Porque me dijo exactamente Bueno, lo mismo al final... que tú, ¿eh? Me dijo exactamente lo mismo que tú. Y para mí es un edificio como otro cualquiera, incluso, vale, sí, es un edificio de un cuerpo militar, lo que tú quieras, pero poniéndonos en el peor caso, hablando de humanidad, lo que te he dicho, pueden cerrar ese cuartel y funcionan otros 5 cuarteles. Mi casa, yo me quedo fuera como ser humano. Bueno, en ese caso, fíjate, y vamos a ir al kit. En ese caso, podrían entrar dentro del cuartel, por ejemplo, porque hay armas y hay un peligro y un riesgo. Entonces supongo, estoy suponiendo, que entrarían directamente porque hay un riesgo evidente. Bueno, yo no sé cómo rebuscar más esa situación. Estoy intentando pensar, pero creo que rebuscar más que ocupar el propio cuartel ya... quiero decir que no estoy haciendo apología absolutamente a nada, no se le ocurra a nadie hacer esto que estoy diciendo, porque de verdad os van a sacar a hostia. O sea, estoy rebuscando para intentar buscarle las cosquillas aquí a nuestro profesional. Pero vamos, o sea, o el Parlamento, por ejemplo, yo me meto ahora mismo, nos metemos 5 tíos en el Parlamento, ¿lo podemos ocupar? No creo, ¿no? No sé, es que no lo sé. Para mí son edificios como otros cualquiera, vamos. O sea, ya me puedes decir, son edificios. Son edificios públicos y donde reside la soberanía del Estado. Date cuenta que el Congreso es el lugar donde el Congreso y el Senado es de donde emanan. Sí, pero es un edificio... La soberanía popular. Sí, pero es un edificio como otro cualquiera. A las 6 de la tarde o a las 8 o a las 10 de la noche, que no hay ni el tato, se cierra y eso está todo oscuro. Mi casa es mi casa. Bueno, ha pasado, ¿no? No sé si en Cataluña se llegó a saltar o a entrar dentro de algún estamento público como el Parlamento. Quiero recordar hace tiempo que hubo que evacuar con helicóptero y todo esto por el tejado y todo esto. Pues ahí tienes tu respuesta. No se puede. Bueno, ya tenemos la respuesta. Haremos una película haciéndolo, ¿eh? Vale, yo por mí más o menos, Aitor, estaría acabando. Te voy a hacer una última pregunta, si te parece. Poniéndonos en el caso que tú quieras, ¿vale? Imagínate que te llamara... Bueno, no imagínate. ¿Qué caso te gustaría tener? Esa sería la primera pregunta. ¿Y con qué persona te gustaría tener un caso? ¿A qué persona te gustaría defender a nivel mundial? Ya sea porque la sigas, un actor, un tal, un cual, quien sea, un deportista, que te gustaría que te llamara. Y luego, ¿qué tipo de caso? Son 2 preguntas en una, ¿eh? Y luego, ¿qué tipo de caso te gustaría resolver? ¿Cuál sería ese caso que a nivel película, ¿no? En tu cabeza, de decir, guau, este caso me molaría que me pasara. Son 2 preguntas fáciles a la vez que toca pelotas, ¿eh? Pienso, ¿eh? No son tan fáciles. La respuesta fácil, Piqué o Shakira, llámame y yo te llevo el divorcio, ¿no?